escucha. There's a God who listens. Porque hay alguien que Dios te está escuchando. Somebody tell God is listening. Ahora, óyeme bien esta noche. Listen to me tonight. Yo quiero que tú entiendas en esta hora I want you to understand que tonight. aquel pueblo por encima de su tristeza Those people on top of their shame, estaban clamando a Dios. they were calling unto Jesus. Estaban provocando que algo sucediera. They were looking at something. Y te digo, mi mujer, ¿cómo tú sabes eso? They asked me, how do Tú you no know? estabas allí. You weren't there. Como que sea claro, mi hermano. It's clear, my brother. El mismo Dios se lo dijo a Moisés. God himself told him, Cuando le habló de la salsa del vino se consumía. when he spoke to him in the mountain, Le habló y le dijo claramente. he told him clearly, Yo he escuchado I have heard el clamor de mi pueblo. calling of my people. O sea que cuando aquel pueblo estaba siendo oprimido, That means when these people were being oppressed, cuando aquel pueblo estaba siendo pisoteado, that people were being stepped on, por encima de lo que Faraón hacía para con ellos, on top of what Pharaoh was doing to them, había un clamor que estaba subiendo. a calling that was calling out to Y yo God. quiero decirte que esta noche, juventud, Tell you tonight, que en los momentos más difíciles de tu vida, in the most difficult time, cuando sientas que el diablo te está paralizando, cuando sientas que el diablo te está presionando, hay un clamor que no puedes dejar de hacer. there's a calling that you cannot stop. Hay un clamor que tiene que subir al cielo. There's a calling that has to go on to heaven. Hay quien va donde Changó. There's some who go to Shango. Hay quien va donde los diferentes dioses de esta tierra. There's others who go to other gods. Dioses huecos, vacíos. And they're empty. Pero usted y yo But me and you, tenemos un Dios we have a God que está escuchando. that is listening. Tenemos un Dios que está mirando. We have a God who's looking. Tenemos un Dios que reconoce. Tú entras de tu salida. In and out, Tú entras de tu salida. in and out. A Dios le interesa, óyeme bien, a Dios no le interesa lo que te puede hacer el hombre porque hay una última palabra que él tiene sobre ti. God is not interested in what man can do. He can El hombre te puede pedir muerte, But man can say, pero Dios tiene la palabra sobre ti. but God has a word. Ahora óyeme bien en esta noche. Listen to me tonight. Aquel pueblo clamaba Those people call. y Dios le estaba escuchando. God was listening. Y llegó el momento de la respuesta. And came the time. Mira, a alguien dice, hay una respuesta de Dios para su vida. Tell him there's an answer of God. Dice, hay respuesta de Dios para tu vida. Answer of God for your life. Si tú pensaste no, hay respuesta de Dios para tu vida. There's an answer of God. El hombre que estás esperando, Dios te lo va a dar. Ahora habla, Señor, ahora habla. El hombre que estás esperando, Dios te lo va a dar. Aunque estés en los 35 años, la novia que estás esperando, ahora que arriba, óyeme, Dios te la va a dar arriba. Y te la va a dar buena. Eso para que te diga gloria a Dios por lo menos. That's what it says for God. Cuando tú se cree que dejamos And what does they say? silencio, y esta es una nota, no, está bien. This is a no word. Óyeme bien, Listen. para escuchar esto en esta noche. Aquel pueblo clamaba These people y call. llegó el día de la respuesta. And the day of answer came. Yo quiero decirte que para cada momento crítico de tu vida, I want to tell you that for Dios tiene una respuesta. God has an answer. Es cuestión de esperar el momento de Dios. You're waiting. Es cuestión de esperar el día de Dios. You have to wait on the hill. Es cuestión del caído de Dios. You have to wait on the Es high. cuestión del que el reloj de Dios marque la hora precisa. Por eso que tú no te puedes desesperar. That's why you can't Por eso que tú no te puedes clamar. That's why you can't Por eso que tú no puedes caer de los pelos. Porque para toda cosa Dios tiene su momento. So everything God has received. Aún para vencer a tus enemigos Dios tiene su momento. To be your enemy. Aún para callarle la boca a los peores Dios tiene su momento. To shut the lies down. Hay gente que quiere que Dios le calle del cielo la boca a los peores.
This is not Tu juventud te quiero decirte que hay algo más de eso. I want to tell you people that Yo quiero decirte que hay algo más de eso. there's just something more. Yo te puedo testificar que he probado un montón de cosas. I want to testify that I tried out. Yo te puedo testificar que he pasado por un montón de cosas. Siendo yo un pastor intenté buscar un montón de cosas. Pero soy nada que no hay nada que cambie el hombre mejor que la presencia de Dios. There's nothing that you can say. No hay nada mejor que una juventud llena de gloria al cielo. No hay nada mejor que una gloria que le cubra de la cabeza a los pies. ¿De qué vale que Dios respete el hombre de la tierra? What does a man have? Que tu enemigo espiritual no respete. The spirit of Ahora yo quiero decirte que no hay gloria de Dios a los pies. Tiene que inclinarse. Pero en el mundo espiritual, el diablo tiene que salir corriendo. Y voy a detener un momento ahí, I want to contain myself, stop for a moment. porque hay gente que le gusta que lo conozcan por lo que son. There's people who love to be recognized for who they are. Llegó el líder, The leader is here. el que se peina bien, The one that comes el que huele bien, the one that smells good, el que habla the bien. one that talks well, Wow, llegó el bello, the beautiful, llegó la preciosa. the precious. Ábrele un paso para que. And the reality so you can come in. Pero ¿qué Dios piensa de ti? What does God think about you? Está poniendo interesante esto aquí. This is getting interesting here. Y te voy a decir algo, si no alabas te chotean. If you don't praise, you'll never shine. Óyeme, pero ¿qué piensa Dios de ti? What does God think about you? Hace un tiempo atrás alguien me hizo reflexionar. A little while, Luego de que en Puerto Rico tuvieron nuestro aniversario, ¿no? somebody made me reflect after we had our En el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, un coliseo tremendo para 7,000 personas. Coliseum that holds 7,000 Dios people. nos entregó a Puerto Rico en nuestras manos. God gave us Puerto Rico in our hands. Más de 7,500 personas apiñadas allá adentro. More than 7,500 people in that Más de place. 1,000 y pico de personas que se tuvieron que quedar afuera porque los bomberos cerraron el local. More than 1,000 people had to stay outside because Dios haciendo, God moved. Dios moviéndose. God moved. Los gente endemoniada cayendo en todas las esquinas. People are being bound and set Los free. enfermos se sanaban. The sick were being Dios healed. llamaba a la gente por su nombre. God called the people out by their name. Dios llamaba a la gente por su nombre. God called the people Porque out Dios by te their name. conoce. Because God knows you. Dios te conoce tanto que a lo mejor tu apellido es Martínez. God knows you so much that maybe your last name was Martinez. Dios te conoce tanto. God knows you so much. Siempre habló sobre mi cabeza que a lo mejor tu apellido es Infante. Maybe your last name is Infante. Dios te conoce tanto que a lo mejor tu nombre es Verónica. Maybe your name is Veronica. Dios te conoce tanto que a lo mejor tu nombre es Ramón. Maybe your name is Lo que yo no conozco de ti, Dios conoce de ti. I don't know about you, God knows. Pero como Dios te conoce, God knows you. te está diciendo en esta noche no tengas miedo que Él te está escuchando. He's telling you don't fear God is listening. No, aquí se ha metido un silencio sepulcral. Me parece que mencioné a alguien aquí conocido esta noche. No, pero yo siento gloria de Dios a Manuel. Cuando la presencia de Dios está. Porque la Biblia expresa que tiene You dare tell somebody to tell you I don't care what they say about me. Hay gente que no le gusta eso. There's people who don't like that. Le gusta la cachondería. They love to be recognized. Le gusta la prepotencia. They like the people. Yo te quiero decir algo. I want to tell you something.